Shalom, hola a todos, te saluda Edo desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Espero te encuentres bien en el lugar donde estés y puedas disponer de este tiempo. Te agradezco por prestar atención a esta enseñanza que traemos, tomada de las Sagradas Escrituras de la Biblia para edificarnos, hacer que esa escritura se vuelva práctica y aplicable a nuestros días. Vamos a compartir una rica porción que está ubicada en el libro de Éxodo, según tu Biblia, en el medio del Pentateuco, en el segundo libro de él, y que ocupa la porción final del capítulo 13 de Éxodo, pero también el capítulo 14, 15, 16 y 17 completos. 4 capítulos y medio llenos de muy rica información. En la secuencia que los sabios de Torá prepararon, esta porción se llama, como dice aquí arriba, Beyalaj, que significa cuando lo dejó ir. Vamos a leer el primer versículo donde comienza esta porción, donde está esta expresión, cuando los dejó ir, y tiene que ver con la salida, con los primeros pasos del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, los israelitas, ya fuera de Egipto, los primeros pasos en pleno desierto, ahora con la guía directa de Moisés y la conducción divina de su, digamos, su protector, su guía, que es nada menos que Yuhei Bavhei. Entonces, esta porción es la primera que muestra en escena a los hebreos en pleno desierto. La anterior fue una porción de transición entre dejar Egipto y salir al desierto como estaba planeado de parte de Dios. Finalmente, la voluntad de Faraón se inclinó por dejarlo salir. Entonces, por eso esta porción dice cuando lo dejó salir. Así empieza y es cuando Faraón, después que los dejó salir, aquí empieza el caminar del pueblo hebreo en el desierto. Estamos también en la cuarta porción de esta sigla, que es una palabra, Shobabim. Shobabim significa en hebreo irresponsables. Está directamente relacionado con el título y hoy estamos con la segunda letra Bet, que forma la palabra Shobabim, ¿sí? La cuarta letra de esa palabra Shobabim es esta Bet, que es con la que se conforma. Y Shobabim significa irresponsables, como digo. Y por eso vamos a ver que el pueblo es libre físicamente, ya no tiene como gobierno a Faraón, como opresor, como escuela limitante, pero en su corazón el pueblo todavía no es libre, todavía es irresponsable. Entonces, por eso la porción se titula de esta forma: Cuidado, mentes irresponsables en libertad. Y eso puse cuidado o peligro porque una mente irresponsable en libertad realmente es peligrosa. Vamos a estudiar, aquí vamos a ver en resumidas cuentas estos primeros pasos. Dios va a evitar que peleen con los filisteos porque no los conocen, para que no se arrepientan y se quieran volver a Egipto. Van a encontrarse con el Mar Rojo al que no pueden así nomás cruzar, y por detrás los egipcios que se arrepintieron de haberlos dejado ir y los quieren volver a recuperar como esclavos. Se va a cruzar el Mar Rojo, va a salir agua, se va a volver potable un estanque de agua que era agua amarga. Después nos vamos a encontrar con una alabanza, un cántico de felicidad por haber cruzado el mar. Dios va a proveer el alimento del reclamo de los hebreos, va a proveer alimento físico, que es carne de lo que ellos querían, pero también el alimento espiritual necesario. Se va a restaurar el Shabbat para que el pueblo empiece a practicar el día de reposo, a disfrutarlo, a tenerlo, a entenderlo. Y en el último capítulo, el capítulo 17, ante la duda de que si Dios estaba con ellos o no por falta de agua, viene un ejército enemigo, los amalequitas, y se establece una batalla de la cual el pueblo
sale vencedor gracias a la gestión del militar Yahoshua o Josué y la intercesión de Moisés con dos súbditos, Ur y Aarón, secundándolos en la lucha intercesora de la fe. Este es el resumen breve, cortito, podés leerlo si no lo has leído, te va a enriquecer, te vas a encontrar con una historia atrapante si lo ves como historia, pero cuando lo apliques a tu vida va a haber necesidad de cambios, va a ser muy confrontativo. Y esto de irresponsables sueltos en el desierto o libres o en libertad tiene que ver con nuestras conductas directamente, por eso puede chocar. Vamos a empezar a estudiar. Lo primero que yo puse aquí es la primera guerra. Vamos a leer el primer versículo. Hay mucha información, quiero ir rápido. Versículo 17 del capítulo 13 de Éxodo. Así empieza esta porción llamada Beshalach, que se traduce como cuando lo dejó ir. Resulta que cuando Faraón dejó salir o ir al pueblo, Elohim no lo llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, si bien era el más directo, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Suf. El mar Suf es el mar rojo, mar de juncos, también se traduce. Estos son los dos primeros versículos donde se explica qué empieza a pasar. Y lo primero que hay es dice un camino corto, donde lo que iban a encontrarse son el pueblo de los filisteos, que es la actual franja de Gaza, donde hoy todavía está incandescente ese conflicto que empezó prácticamente hace un poco más de un año. Y los filisteos no eran nada tranquilos, eran bélicos, pero acá dice que Dios eligió el camino, no hizo el camino más directo, el más corto, usó el camino más largo, por otro lado. ¿Para qué? Para que el pueblo no se enterara, no se encontrara con una guerra. Acá dice ver la guerra y ahora vamos a ver qué quiere eso. Pero ¿qué hago en mi vida con este mensaje? El mensaje es que cuando el ego que es Faraón, dejas libertad al alma, el alma empieza a transitar su independencia con el mundo, con su ego, pero la dependencia con Dios. Y en esa dependencia con Dios hay cosas que Dios no le hace saber al alma porque puede no estar preparada para recibir, resistir, sostener y aprovechar la oportunidad que tiene delante. Este es el mensaje. Hay muchas cosas que nosotros no nos enteramos que nos pudieran haber pasado porque Dios modificó el recorrido de nuestro andar, haciendo que ocurran cosas para que nosotros no pasemos por un proceso que puede parecer atractivo, sencillo, puede parecer posible, nos podemos envalentonar y sentirnos capacitados, pero en definitiva lo que Dios está viendo es que no vamos a poder tener la capacidad de aprovecharlo como oportunidad y convertirlo en bendición y sostenerlo en el tiempo. Raro es que aquí en la Torá, no me acuerdo cómo dice en las traducciones latinas, dice, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra, no al ver los filisteos. O sea, lo que Dios dice, los filisteos estaban en guerra. ¿Con quién? La sabiduría, los sabios de Torá dicen que los que primero escaparon de Egipto o se fueron de Egipto apresuradamente fueron un remanente de la tribu de Efraín. Y tomó ese camino, o sea, se fue por su cuenta. No bajo la dirección de Moisés y mucho menos de Dios. ¿Qué pasa? Los filisteos los masacraron, los deshuesaron y regaron esos huesos por todo el camino como para generar una intimidación a todo pueblo que quisiera pasar por ahí, a todo caminante, a todo ejército.
Estos huesos son el mensaje profético que utiliza Dios a través de Ezequiel en Ezequiel 37, cuando habla del valle de los huesos secos y le pregunta al Hijo del Hombre, ¿estos huesos vivirán? Y él le dice, solo tú lo sabes. Los efraimitas que murieron allí y cuyos huesos quedaron ahí son nada más ni nada menos que los que traían la semilla de José y nos representan a nosotros hoy como casa de Efraín, como las ovejas perdidas de casa de Israel, que hoy estamos recuperando la vida, salimos de esa sequedad, de esa muerte, porque entramos en el conocimiento divino. La primera guerra, que al final no sucedió, digamos, según el relato, para el pueblo, es simplemente para mostrar que todavía no estamos listos para algunas cosas. El apóstol Pablo le dice a los corintios, tengo mucha información que darles, pero todavía no están preparados para recibirla, todavía les doy vianda. No les puedo dar vianda, les tengo que seguir dando leche, no están conscientes, no están maduros, no están elevados, a eso se refería. Rápidamente, en el capítulo 14 viene todo el relato, el raconto de cómo Faraón empieza a arrepentirse y se arma la segunda guerra. Y dice en el capítulo 14 estos versículos para empezar a desarrollar este tema. Una pregunta de Faraón, ¿cómo pudimos expulsar a Israel y que deje de trabajar para nosotros? No hay cosa más terrible para el ego perder el control. El ego se siente Dios y quiere gobernar, quiere dominar, quiere poseer al alma. Quiere ser espiritual, pero no lo es. Porque el ego es más de la realidad, más de las emociones, más de las reacciones, más de lo material. El ego gobierna el sistema material y lo ideal es que el alma haga que el ego se sujete para que la materia pueda ser elevada. El asunto es que Faraón dice, ¿cómo expulsamos al alma y que deje de trabajar para nosotros? Así están las personas que no tienen un trabajo con su alma y con su mente. El ego, que está aquí atrás, como vimos el otro día, todavía los asfixia y con su realidad los maneja, los gobierna. Vamos a seguir. Versículo 6 del capítulo 14. Entonces preparó el carro de combate y persiguió el pueblo de ir con él. Tomó 600 carros de combate de élite y todos los carros de Egipto, con oficiales en todos ellos. Y se pusieron a perseguir a los israelitas. Versículo 9. Dice, los egipcios con toda la caballería, carros de combate, sus jinetes y todo su ejército persiguieron y alcanzaron cuando estaban acampando junto al mar. Versículo 10. Los israelitas vieron que venía Faraón y los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron a Dios. Miedo. Y automáticamente. Lo que primero puse es, mi oscuridad viene por mí, porque el ego está en oscuridad. El ego nunca terminó en oscuridad, viviendo en tinieblas, y después de las tinieblas llegó la otra tiniebla, que es la muerte de los primogénitos. Las últimas 3 plagas vimos que fueron 3 situaciones de oscuridad. Langostas que oscurecieron el cielo, las tinieblas propiamente dichas, que donde no se podían ver, y la muerte como una manifestación de las tinieblas que quitó la vida de los primogénitos. Bueno, mi oscuridad viene por mí, constantemente. El ego constantemente viene. ¿Por qué viene el ego? Porque él quiere gobernar, quiere sentirse dueño de, o opresor de, o autoridad de. Y cuando el alma está inconsistente, todavía no es responsable, acuérdense que estamos estudiando irresponsables en libertad, viene el miedo. Viene el miedo. Y la incertidumbre, porque el miedo despierta un montón de emociones negativas y una de ellas es la incertidumbre. Como tengo miedo, no sé qué me va a pasar. Como tengo miedo, no sé qué decidir, no sé para dónde salir. Delante, el Mar Rojo, detrás, los filisteos. Y aquí abajo dice,
¿Por qué? Y el miedo, perdón, acá vamos a ampliar, el miedo produce esa incertidumbre, pero cuando el miedo toma dominio, el ego se acerca. Dice que ahí los alcanzaron hasta donde ellos estaban. ¿Por qué tiene lugar el miedo? Porque perdí de vista la conciencia de milagro. ¿Qué es la conciencia de milagro? Si Dios hizo todo lo que hizo, el show de plagas al faraón, si fue capaz de sacarlos con su brazo extendido a través de señales particulares con sangre en las habitaciones, ¿cómo no iba a poder detener a los egipcios si él quisiera? O sea, el miedo viene cuando yo pierdo de vista lo que soy para Dios, porque eso es un milagro. Que yo sea escogido para Dios, que vos te sientas un escogido o una escogida para Dios, es un milagro. Y vuelvo a repetir, nosotros no tenemos ningún mérito para decir, yo hice esto, yo soy meritorio de que me hayan escogido. Eso no quiere decir que no lo merezcamos. Yo lo merezco porque Él decidió que yo lo merezca. Entonces yo me apropio de esa bendición. Yo merezco lo que le corresponde a un hijo de Dios. Entonces lo tengo que apropiar y es donde yo ahí me afirmo como autoridad divina aquí en la tierra, me afirmo como miembro del pueblo de Dios, como una luz en medio de todas las tinieblas que nos rodean a diario. Merecimiento es una cosa, pero mérito, Dios dice, no hay ningún mérito en los israelitas. Lo que falta mérito es a los otros, entonces quedaron ustedes y somos. Pero el asunto es que al perder nosotros de vista que Él nos eligió, que Él nos favorece, es donde entra la oscuridad, donde entra la duda en este caso. La batalla correcta. Ellos oraron, versículo 10 dice que ellos oraron. Los israelitas vieron que Faraón se aproximaba y oraron a Dios, clamaron. Vuelve. Y eso es lo que le pasa a todo creyente caído, que tiene una situación de salud, que tiene una situación financiera, que tiene una situación conyugal o parental, ya sea con padres e hijos o hijos con padres, laboral, por falta de trabajo, por bajos recursos, por lo que sea. Ahí nos acordamos que cuando todas las puertas, porque acá se cerraron todas las puertas, el Mar Rojo, puerta de adelante, egipcios, puerta de atrás. Pero el versículo 11 dice, protestaron a Moisés, ¿acaso no había sepulturas? Se dieron por muertos en Egipto, que nos llevaste a morir al desierto. ¿Qué es esto que nos hiciste de sacarnos en Egipto? ¿No te dijimos que en Egipto nos dejaras tranquilos y que nos permitieras trabajar para los egipcios? Habrá sido mejor ser esclavos para los egipcios que morir en el desierto. Este planteo es de víctimas de lo que ellos mismos oraron. Estos mismos oraron a Dios y Dios escuchó el clamor y le dijo a Moisés, yo escuché el clamor y ahora te elijo a vos para que los vayas a rescatar. Dios no está ahí porque no tenía nada que hacer y dijo, vamos a sacar este pueblito de acá. Dios está ahí porque estos mismos que ahora se quejan de que ya se dan por muertos, se dan por sepultados en el desierto, son los mismos que oraron para que los liberaran de la esclavitud. Y la batalla correcta es la que le dice Moisés. Moisés les dijo, no tengan miedo, manténganse firmes. ¿Firmes con qué? Con la oración que hicieron. Y van a ver cómo Dios los salvará a ustedes, porque a estos egipcios no los volverán a ver. Una limpieza 100% va a ser. ¿Qué son los egipcios estos? Su pasado. El asunto es que ni vos ni yo nos tomamos el tiempo de borrar el pasado. Borrar el pasado como una carga, no como una experiencia.
Borrar el pasado significa recordar mi pasado como una experiencia para llegar hasta donde estoy. Si yo sigo mirando al pasado, voy a seguir buscando culpables, como hicieron ellos. ¿No te dijimos que nos queríamos quedar allá como esclavos? Culpa tuya estamos acá. Eso está diciendo. Están desafiando a Moisés, están desafiando a Dios. Versículo 14. El Señor luchará por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. En otras dice, ustedes se quedarán tranquilos. En otra versión en español. Y eso, este silencio, tiene que haber una boca coherente. ¿Por qué les dice que es en silencio? Porque en el versículo 10 habían orado, pero después que salieron de la oración hacia la parte divina, enfrentaron a su semejante, a Moisés, y le empezaron a decir todas estas barbaridades. Y acá hay un mensaje. La batalla correcta es orar y guardar silencio. Si yo oro, y que oro porque creo que Dios lo puede hacer, si no, ¿para qué voy a orar? Yo, si le digo a mi mamá, dame, alguien va y le dice a su madre, me haces la comida, me quedo tranquilo porque sé que mi mamá le va a hacer la comida. Si yo sé que mi mamá no sabe hacer comida, o no quiere hacer comida, o está enferma, no le voy a ir a pedir que me haga la comida. Buscaré a otro disponible, ¿se entiende? Bueno, esto es igual. Si ellos oraron a Dios, es porque creían que Dios podía hacerlo. Ahora, el reclamo que le hacen a Moisés es totalmente inválido. Contradice la oración. Por eso dice boca coherente. En Marcos capítulo 11, cuando Yeshua maldice la higuera, los discípulos vienen al otro día y ven que la higuera se seca, quedó seca. Entonces dijeron, mirá, lo que vos dijiste pasó, la higuera se secó. Y Dios les dice, Yeshua les dice, tengan la fe de Dios. Tengan la fe en Dios. O sea, si vos crees que Dios lo va a hacer, vos vas a ser el canal. Yeshua fue el canal de lo que Él le dijo a la higuera. Él no lo hizo Dios a través de Él. Lo que te quiero decir es que después Él dice, si ustedes le dicen a este monte, trasládate de aquí y échate al mar, y no dudan en el corazón, si no creen lo que dicen, eso que dicen será hecho. 3 veces en ese pasaje, Marcos 11, 22 al 23, aparece el verbo decir. Si le dicen a ese monte, ¿qué monte espiritual? Es un monte espiritual a un problema. Si le dicen, lo decimos desde la oración. Y no dudan en el corazón, o sea, en mi mente también lo digo, lo vuelvo a repetir. Lo que digan será hecho. La tercera vez es ya verbal. O sea, lo expreso en mi alma, lo expreso en mi mente y ahora lo expreso con mi boca. Coherencia, armonía. Cuando yo hago eso, Jesús dijo, le va a suceder. ¿Qué pasa con la mayoría de las cosas? Oramos una cosa a Dios, pero hablamos cualquier cosa después. Rompemos aquello. Zacarías y Elisheba seguramente habían orado para tener un hijo. Entonces vino el arcángel, el ángel se le apareció en un servicio de Yom Kippur y le dijo, hoy vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Y dice, ¿cómo va? ¿Cómo es posible si nosotros ya somos grandes? No, no es lógico. Entonces, ¿qué hizo? Lo enmudecieron a Zacarías. Y de ahí van a ser Juan el Bautista. ¿Por qué lo enmudecieron? Para que no rompiera la coherencia. Si él pidió un hijo y ahora que se lo estaban por dar, empieza con los argumentos negativos, reacciones negativas, emociones negativas. Boca coherente, ¿para qué? Para que la actividad divina se manifieste y para que no haya más egipcios. ¿Qué son los egipcios? Todas las cosas que vos conocés, porque Israel conocía Egipto, son todas esas cosas que vos conocés que no van en vos, que no van. Que reacciones mal, que tengas palabras vulgares, que prejuzgues antes de que te cuenten algo, que te fíes de los chimentos, que prestes el oído a escuchar cosas que no corresponden, que tu lengua se alargue.
hablando de más, de cosas que no corresponden. Bueno, ejemplos, hay un montón, pero esos son los egipcios. Y Dios le dice, toda esa forma vieja la van a romper toda, se va a romper toda, no los van a ver más. Le está hablando de una purificación. Eso fue el cruce del Mar Rojo, una purificación. Fue lo que en hebreo se llama tevilá. La tevilá es lo que el cristianismo llama bautismo y lo hace una sola vez para hacer una conversión de fe. Pero en sí hay tevilá en la antesala de cualquier entrada de fiesta, de las fiestas sagradas. Antes de un Shabbat hacemos una tevilá, nos limpiamos de lo que fue la semana. Antes de un Rosh Hodesh nos limpiamos, hacemos una tevilá. Antes de alguna fiesta elevada como Pesach, Shavuot, la que sea, hacemos una tevilá. La tevilá es para purificación. Vuelvo a insistir. La herramienta que nos provee esta porción es, si yo oro una cosa, si voy a hablar, hablo lo mismo que oré. Si no, silencio. Porque si hablo lo contrario, anulo la actividad divina. Pero si hablo lo mismo o no digo nada y ya hice la oración creyendo que Dios actuará, la actividad divina se va a soltar. Esa es la manera. En el cruce, en el versículo 19, 20 y 21, está el cruce del Mar Rojo, donde dice que el ángel que iba adelante guiando al campamento y la columna de fuego salieron de delante guiando al pueblo y se fueron a la parte de la retaguardia. Y ahí Moisés levantó la vara y partió el mar. Se partió el mar y los hebreos pasaron en seco, cruzaron caminando. Y, 19, 20 y 21. 20 y 21. Sí, esos tres versículos. ¿Qué hay de regalo en esos tres versículos? En estos tres versículos están los 72 nombres sagrados de Dios. Este es un regalo poderoso. Porque los 72 nombres sirven para que en la meditación espiritual nuestra tengamos todo asunto bajo la resolución divina. Cada nombre atiende un área específica de nuestra existencia. Meditar en ese nombre que tiene 3 letras cada nombre es maravilloso. ¿Cómo se forma? Y este regalo aparece aquí. Aparece que estos 3 versículos, el 19, el 20 y el 21 del capítulo 14, tienen 72 letras cada versículo. Y estas 72 letras se combinan. La primera del versículo 19, la última del versículo 20 y la primera del versículo 21. Entre esas 3 letras se forma el primer nombre sagrado. Y así sucesivamente. De adelante para atrás, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Habría que hacer tal vez una enseñanza puntual para poder mostrar esos 72 nombres. Los podés buscar en internet. Pero 72 nombres es cobertura total para, como dice aquí, máxima seguridad en todas las áreas. Todas las áreas. 72 nombres. Hay una particularidad. Los 3 versículos empiezan con una letra Vav. Una letra Vav. ¿Sí? La letra Vav vale 6. Y 6 por 3 es 18. Y 18 es el valor numérico de la palabra Hayé, que es vida. Vida. Quiere decir que estos 72 nombres preservan la vida, transmiten vida, dan vida. La palabra Gesed en hebreo suma 72, 8, 64, 4 y 8, 12 y 60, 72. ¿Esto qué quiere decir? Que la misericordia divina es la que nos permite hoy disfrutar de este recurso, de esta herramienta de máxima seguridad, ¿no? Es como tener alarmas establecidas en cada área de tu vida, de tu alma. Misericordia. Ahora, entre las 72 letras no hay una que sea Gimel.
La tercera letra del alefato se llama Gimel y no está. ¿Por qué? Porque Gimel es la primera letra de la palabra hebrea Gabaa. Y Gabaa significa orgullo. Esta es la palabra hebrea Gabaa. Que significa orgullo. Y donde hay orgullo, no hay Dios, hay faraón. Por eso entre los 72 nombres, la letra Gimel fue castigada, por ser la que marca eso. Ahora, si miramos el valor, 3, 4, 10, 16, 21. Este es el valor numérico de la palabra Gabaa, que es el mismo valor numérico de la palabra Heye, 1, 6, 16, 21. Heye es yo soy. ¿Por qué tienen el mismo valor numérico? Porque el ego también dice yo soy. ¿Qué dijo Faraón en Éxodo 5:3 cuando Moisés le planteó la idea de Dios de liberar al pueblo para que lo fuera a adorar camino de 3 días? Él le dijo, yo soy Faraón y a ese Dios no lo conozco y no voy a darles permiso. Yo soy y no hay otro fuera de mí. El ego dijo yo soy. Este es el extremo negativo y este yo soy el extremo positivo. Yo soy es tu verdadera identidad, allá arriba, es la parte que se separó de Adán, de la cual nosotros perdimos la luz. Yo soy es la conexión con lo perfecto. Yo soy es la fuente que espeja en vos o trata de espejar en vos cada día tu mejor versión para que vos vayas camino al éxito y la realización de tu propósito. Pero cuando está el ego, este yo soy no tiene actividad. ¿Qué agua soy? Es una pregunta personal. ¿Qué agua soy? Acá vamos a reunir las dos aguas que aparecen en la Torá. Aparecen las aguas de Mará, capítulo 15. Llegan después de cruzar el Mar Rojo y tienen sed, pero se encuentran con un estanque de aguas amargas. Mará significa amargura. Y otra vez, el reclamo de los muchachos del tablón. Entonces, versículo 24 del capítulo 15. Entonces el pueblo se quejó contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a tomar? Y Moisés se dirigió con desesperación al Señor. Entonces el Señor le mostró un árbol que lo echó al agua y milagrosamente el agua se hizo potable. ¿Qué hizo Moisés? Se dirigió con desesperación. O sea, fue tal la intimidación, la queja de estos muchachos, de estos hebreos. O sea, no les bastó con ver que el Mar Rojo se partió y ellos salieron libres, que los egipcios efectivamente no aparecieron nunca más. No les alcanzó eso, perdieron conciencia de milagros y ahora vienen y les dice eso. Mará aparece como consecuencia de la conducta de los israelitas. Es para mostrarle a los israelitas que ellos no son un pueblo aceptado por nadie, porque se la pasan quejando. Y lo voy a llevar a tu vida y a mi vida. Cuando yo vivo un día de queja, yo me quejo del calor, me quejo del viento que me llena la vereda de hojas, me quejo del tráfico que no puedo llegar, me quejo del jefe que hoy vino con más pretensiones, me quejo de mi compañero que tiene mal aliento, que vino mal vestido, me quejo de los clientes que tengo que atender, que todos tienen sus lunas, su carácter, me quejo de mi cónyuge que hoy se levantó con el pie izquierdo, me quejo de mi hijo que no es capaz de ayudarme, me quejo. En realidad, cuando parece que el mundo está en contra mío, el único que está en contra del mundo soy yo. Cuando vos tenés un día de locura, de ira, la verdad que nadie quiere estar con vos. Si yo tengo ese día, nadie quiere acercarse a mí. Por eso
estas primeras aguas son las aguas que nadie quiere tomar. Hay gente que habla problemas. Ayer me encontré con una señora costurera que la conocí yendo a una congregación cristiana. Se llama Cristina. Ella es costurera, la fui a visitar o pasé por la casa de ella. Desde que no se acordaba de mí, pero desde que me hizo entrar a su lugar, no dejó de hablar de la vida problemática que tiene y siempre buscó culpables en los hijos. Mi hija vive en el fondo, pero no me ayuda a pagar la luz. La otra hija la tengo yo, tiene un hijo, pero ese hijo lo crío yo, ella no hace nada, ella va al gimnasio y empezó a quejarse, a lamentarse y nunca... Es más, como no me conoció, yo para ella era un extraño. Y aún así, es tanta la amargura que tiene, que lo único que hacía es quejarse, quejarse, quejarse. No dan ganas de estar con personas así. Por eso Dios le mostró un árbol. ¿Qué árbol será? La Torá, el árbol de la vida. Ponete a pensar, en medio del desierto, ¿cuántos arbolitos puede haber? Arena, soledad, aridez, esterilidad, vegetación espinosa, cactus. Pero había un árbol. Le mostró un árbol, le puso el árbol al agua y el agua se hizo dulce. ¿Cómo puede cambiar la vida de una persona en estado de amargura? Con la lectura, con la encarnación, con la meditación de la Torá. Y eso trae sanidad. Aquí dice, si escuchan con atención la voz de Dios, tu Elohim, si ese es aquello que a Él le parece bien, si prestas atención a sus preceptos y obedeces sus decretos, entonces no les enviaré a ustedes ninguna de las plagas que envié a Egipto, porque yo soy Dios, tu sanador. Yahvé Rafa, aquí aparece la imagen de la sanidad. ¿Cómo? Atendiendo a lo que contiene ese árbol, que tiene decretos, preceptos, instrucciones suficientes para que una persona viva en sanidad. Aquí Dios les está... Este es el contrato prenupcial. Aquí la novia está tomando el precontrato para llegar al Sinaí. Esto lo vamos a ver en la próxima porción, cuando reciban la Torá y se conviertan en la esposa del esposo divino. Entonces, aquí lo que está diciendo Dios, no va a haber enfermedad en medio de ustedes. No va a haber. La Torá en ningún momento menciona casos de enfermedad. Sí de rebeldía, sí de este tipo de queja, de murmuraciones, pero enfermedad no hay. Del único que se habló estaba enfermo fue Israel, cuando estaba a punto de morir. Esta es un agua que puede ser o no tu caso, o a veces sí o a veces no, en esa intermitencia que no terminamos de solucionar, y vamos a averiguar cómo lo solucionamos, pero cómo hacer que las aguas amargas, que son las situaciones diarias, son las situaciones que te toca vivir y que te hacen reaccionar, y vos reaccionás de una manera efusiva, iracunda, enojada, con impotencia. Bueno, si tenés todo eso, te estás convirtiendo en mará, pero porque te falta entender algo y hacer un cambio. Y eso lo vamos a ver ahora. Rápidamente, la otra agua que va a surgir es la agua de la roca, donde Moisés vuelve a utilizar la vara de Dios, el bastón, el cayado, el bastón de Dios, con el mismo que se hicieron las señales en Egipto, y en esta oportunidad la vara, que es esta letra Bab, también se utiliza por Moisés 3 veces, para abrir el mar, para cerrarlo y para golpear la roca. No es casualidad que sean las 3 bablas que comienzan estos 3 versículos que proveen la riqueza de los 72 nombres. Esto está implícito, es algo que me faltó decir, forma parte de los secretos de la Torá. Lo otro está relatado: abrir el mar rojo, golpear la roca, evitar a los filisteos, hacer que se pierdan los egipcios. Bueno, la roca es golpeada por la vara de Moisés, que representa a Yeshua, ¿está bien? Por la duda que ellos presentan. La duda es
¿Estará Dios con nosotros? Así dice el capítulo 17. ¿Estará Dios con nosotros? A esta altura, todavía estos muchachos, después de ver todo lo que Dios hizo, de endulzarle las aguas, de cruzar el mar, de eliminar a los egipcios, ¿estará Dios con nosotros? Duda. ¿Y qué hicieron ellos? De esa duda se manifestaron en violencia, y es lo que estamos hablando. Capítulo 17. Versículo 2 del capítulo 17. Entonces el pueblo discutió con Moisés: danos agua para tomar. Moisés dijo: ¿por qué me reclaman? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? El pueblo tiene sed. El pueblo se quejó contra Moisés diciendo: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto otra vez? Para matarnos de sed a mí, a mis hijos, a mis ganados. Víctima total. Habla de un mal generacional. Entonces Moisés clamó a Dios diciendo: ¿qué voy a hacer con esta gente? Están a punto de matarme a pedradas. Violencia. La duda también trae violencia. ¿Qué hizo Dios? Agarrar el bastón, llamar a los ancianos, golpear la piedra. Refrigerio. Refrigerio, sanidad, la presencia del yo soy de 72 maneras diferentes. Una batalla correcta, una seguridad, una protección para no fracasar antes de empezar. Yo quiero que vayas siguiendo qué está haciendo Dios a pesar de lo que hacen ellos, de lo que hacemos nosotros. Perdón, no me voy a sacar ni te voy a dejar afuera. Somos participantes. Tercera guerra. A raíz de esta queja, de esta murmuración, de esta duda de si estará Dios con nosotros, acá lo dice. Versículo 7. Aquel lugar recibió el nombre, capítulo 17, verso 7, de Masá y Meriba, que es debido al reclamo de los israelitas por falta de agua y por haber provocado a Dios cuando dijeron: ¿está Dios con nosotros o no? Ellos lo expresaron a eso. ¿No la escuchaste esa frase? ¿Cuántas veces? Dios no está conmigo, Dios no me escucha las oraciones. ¿Por qué Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando le pasó esto a mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando me sacaron del trabajo? Cuando mi cónyuge, me engañó. ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo empezó a enviciarse? Trillada frase de una mente irresponsable y en libertad, como dice el título. ¿Qué aparece? A consecuencia de esto, en el versículo 8 viene el relato de la guerra con Amalek. Aparece Amalek. Amalek es el enemigo íntimo. Amalek tiene, para entender qué es Amalek o de dónde viene, esta palabra es Amalek. Y esta palabra es Safek. Amalek y Safek tienen en común el valor numérico, 240. Ahora, ¿qué es Safek? Duda. Cuando la duda, si está Dios conmigo o no, la manifiesto, la digo en mi corazón, aparece Amalek. Y empieza la guerra espiritual, adentro tuyo. ¿Está o no está? ¿Y qué hago ahora? ¿Y cómo reacciono? ¿Y qué hago? ¿Cómo pasa? ¿A quién le pasa esto? ¿A quiénes son los que más dudan? Los que se retrasan. Amalek es un espíritu de demonios que ataca por la retaguardia. Tiene que ver con hasta el nivel de violación sexual, atacar por atrás. Y puede atacar por atrás solo a un grupo de personas. Del pelotón de fieles va a agarrar o atrapar más fácil a los rezagados. ¿Quiénes son los rezagados espiritualmente? Los que un día estudian, otro día no. Ven un video de un mensaje, salen emocionados y después no.
son los que asisten a una congregación, pero terminan la congregación y siguen con su vida, no aplican lo que recibieron, tampoco buscan que alguien les explique lo que recibieron y les parece más fácil que el líder, pastor, apóstol, el que sea de la congregación, ore por él, por esa persona. Los rezagados son el alimento más preciado de Amalek. Y Dios dijo, voy a luchar con Amalek hasta el fin de los días. O sea, aquí nace la batalla constante. ¿Por qué? Porque un día nuestros antepasados pusieron en duda la presencia divina, la conducción divina, pusieron en duda la gerencia de Dios. Es como si en tu trabajo vos decís, che, el gerente ¿trabaja para nosotros o para quién trabaja? El director técnico del equipo, ¿juega para nosotros o para quién juega? Cuando vos pones en duda la cabeza, se viene el despido, te quedas sin. Y aquí ahora se quedaron, hoy todos los días nosotros batallamos con la duda, gracias a este espíritu. Si bien la batalla la ganaron gracias a una batalla física que hizo Josué y una batalla espiritual. O sea, yo tengo que hacer algo para vencer la duda. ¿Y cómo se vence la duda? Con fe. ¿Y cómo se manifiesta la fe? En obras. Hoy tengo la duda de que si le doy una caridad, una ayuda, una sedacá a alguien, no sé si la voy a recibir. Porque dice, da, dice, dará, tengo duda. Bueno, listo. Si vos no vencés eso, no enfrentás eso, no vas a vencer. Y la otra lucha es espiritual. Moisés levantaba los brazos y su bastón levantaba, Ur y Aarón lo secundaban y dice que Israel prevalecía sobre los amalequitas, pero cuando ellos bajaban, entonces habla de un estado de constante vela, de estar en vela, de estar en conciencia, de estar en entendimiento. ¿De qué? De la actividad divina. No es Moisés que levantó los brazos y por eso ganaron. Es porque al levantar los brazos y mostrar el bastón que representa a Yeshua, ese fue el canal de victoria. No te retrases el mensaje. No te retrases. Dios te da la victoria, pero si no te retrasas. Dios anula a Amalek si no te retrasas. Eso es lo que hace Él. Avanzamos. Capítulo 16, la pregunta, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Es la pregunta en hebreo manjú. Manjú es el nombre que después se adapta y se convierte en maná. El pueblo pidió carne y acá viene, a ver qué dice acá. La esclavitud verdadera, capítulo 16. El segundo día, a los 15 días del segundo mes, toda la comunidad de Israel se quejó contra Moisés y Aarón en desierto. Hubiese sido mejor morir a manos de Dios en Egipto. Allí hubiese sido morir a manos de Dios en Egipto. Allí, o sea, ellos hubiesen preferido no pintar las casas de rojo con sangre, porque eso es lo que están diciendo acá. Hubiese sido mejor morir en manos de Dios, a manos de Dios en Egipto. La única forma de morir a manos de Dios era no pintando la casa. Allí nos sentamos juntos a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. ¿Por qué nos sacaron a este desierto? Para hacernos morir de hambre toda la comunidad. Yo tenía este mensaje y ahora confirmo el título. Mentes irresponsables en libertad. Y esto es un peligro. Esta es la esclavitud verdadera. Cuando extraño aquello que dejé. Esta abstinencia de no seguir en esclavitud, este cambio de estilo de vida, de independencia de lo humano y dependencia de lo divino. Israel estaba choqueado, estaba desacomodado y se le estaba rompiendo todas las estructuras. La zona que dice acá, salir de la zona de confort. Esta es la esclavitud verdadera. Se creen libres porque pueden comer todo lo que quieren, aún siendo esclavos. Y prefieren que Dios los elimine
pero que Faraón los mantenga. Y este es el estado lamentable de muchos creyentes que dicen, creo en Dios. Y está bien creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Te puedo asegurar que todo el mundo. Aún aquel que dice no creo en Dios está diciendo Dios existe pero no creo. El asunto es creerle a Dios. La acción de hacer, de vivir y actuar conforme a lo que Dios dice, no a que si existe o no. Y el estado de estas personas es tal cual los hebreos que hicieron este planteo. Salir del confort. ¿Qué era salir del confort? Dios les dijo, esta tarde van a comer carne. Ellos querían carne. Se imaginaban los animales que allá les ofrecían. Supongo yo, ellos tenían en mente esa abundancia. Pero, dice, también en la mañana van a recibir alimento que va a ser el pan del cielo. Ahí se inaugura el maná. En el día 16 del mes segundo de la salida de Egipto, empieza a caer el maná. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios le estaba dando la comida que necesitaban, la comida que querían, pero también lo que realmente necesitaban. Y esto es una gran diferencia. Yo puedo querer muchas cosas, pero realmente no son necesarias para mi vida. Para mí, por ahí son más distracción. Me gustaría tener un televisor de 75 pulgadas para ver, de este lado, la Copa América de fútbol internacional. Y eso es para saciar mi ego. Yo necesito ese televisor, porque si no, no lo voy a ver. O sea, creo que me hace falta, pero en sí no me sirve. En definitiva, Dios les mandó Slab, esa es la palabra hebrea que se traduce o se interpreta como un ave del tamaño de una faisán o de una codorniz, y no les envió un cordero, una carne asada, no, les envió multitud de esas aves. Estas aves tienen 250 gramos de peso y contienen en su carne todas las vitaminas A, toda la serie de vitaminas B y las vitaminas D. Y otras más, pero la B particularmente es la que hace que el sistema óseo se mantenga firme y crezca fuerte, sin porosidad, para que después no haya osteoporosis. Digo esto porque ese alimento era el que ellos necesitaban, estaban en el desierto y tenían que caminar, y Dios sabía que iban a caminar mucho tiempo. ¿Cómo se iban a desarrollar con una dieta alimentaria correcta? De esta forma, comiendo carne que fuera saludable a su cuerpo, no la otra que produce un montón de debilidades en el cuerpo. También el peso de 250 gramos es lo que un nutricionista te diría que comas por día de carne, una ración de no más de 250 gramos de peso, de un cuarto de kilo. Esta es la sustancia, pero también les dio otra cosa que ellos no sabían que podían necesitar, que es la alimentación espiritual. El maná caía y ellos lo tenían que ir a buscar, salir del confort. Lo tenían que ir a recoger y cada uno recogía lo que creía que iba a comer. En definitiva, todos comían un homer, que es la medida que Dios establece en ese capítulo. ¿Qué significa esto? El maná es el alimento espiritual. Si vos a la mañana no salís a buscar de una formación para tu mente, para tu alma, que tiene que ver con las instrucciones divinas, o te capacitas en aquello que vos funcionás bien, si vos no salís a buscar ese maná, es muy probable que fracases, porque no vas a estar a la altura de los requerimientos de las situaciones diarias de la sociedad que te rodea. Y hablo de maná no solo como un alimento bíblico, religioso, estoy hablando de que en la Biblia están todos los temas de tu vida. Pero también tenés que formar tu mente conceptualmente para hacer que tu mente no sea más una víctima, una quejosa, una murmuradora,
una insaciable, una materialista. Y eso hay que formarlo, pero hay que salir a buscar eso. Cada uno tiene que disponerse y comer lo que cada uno necesita. El maná es una tipología de Yeshua, y Yeshua se revela a cada uno de nosotros conforme nosotros le demos lugar. Y ese es el maná. Este estudio va a ser muy bueno para algunos, para otros no, no tanto, o van a tomar una parte, y para otros no les va a alcanzar y van a salir a buscar otro estudio. ¿Está mal? No, no está mal. Es que no todos tienen la misma capacidad para comer o para tomar la porción de Homer diaria de maná. Ese es el secreto de salir del confort. Y también les provee el Shabbat, que es el Shabbat, el reposo. Ellos estaban esclavos y los esclavos no tienen día de descanso. Y acá tenían que aprender a descansar. Y Dios fue el primero que descansó de toda la historia. El capítulo 2 de Génesis se lee en cada Shabbat. Dios creó el descanso para que el resto de los días fueran días de trabajo. Trabajo espiritual, trabajo material, trabajo. Pero en el día séptimo es un día de descanso. Y por eso Él dice, te daré de comer en la boca. Él dice, recojan doble, procesenlo, así el sábado no tienen que recoger. Pero quien les da de comer es Él. Él desciende de las alturas o te lleva a una altura y te da de comer. Te alimenta, te fortalece, te completa, te resuelve toda esa semana donde estuviste con batallas, 1, 2 o 3, como dice acá. Vamos a avanzar. Esto es maravilloso, la aparición del maná, y el maná es algo que vos tenés que ir a buscar cada mañana. Y es algo que tenés que procesar, porque dicen que lo tenían que hervir o cocinar. Hervir o cocinar tienen algo en común, van al fuego. Y si no hay fuego, no hay pasión en esa búsqueda, te vas a quedar sin comer o no vas a apreciar lo que comiste. De hecho, el maná no tenía desperdicio. Vos no tenías que ir al baño, no tenías que ir de cuerpo, no tenías que ir de vientre, no sé cómo le dicen, pero no se echaba a perder nada. Si a la mañana cuando salís a buscar el maná no aprovechás jugosamente lo que se te da, hay algo que está mal, hay que reeducarse. Las 3 guerras, 1, 2, 3. ¿Por qué las 3 guerras? Porque en todas estaba involucrado el pueblo, pero no en todas estuvo activo 100%, porque todas no tienen la misma enseñanza. En la primera no conocieron a los filisteos, no participaron. Y yo le puse acá ni enterado. Ese es el estado tuyo y mío. De todas las cosas que nos salvamos, porque Dios cambió o nos protegió de algún daño que nos fuera a pasar. Y eso es maravilloso. El asunto es que yo no sé. Pablo dice, por ahora miran por el espejo, pero borroso, pero un día conocerán cómo fueron conocidos. Y ahí es donde vamos a entender de todas las cosas que fuimos librados, protegidos, sanados, asegurados. No hay que renegar de las cosas que nos van sucediendo, porque si no sería una contradicción. En la Escritura dice, todas las cosas ayudan a bien. Y si vos pinchaste un neumático y vas a llegar tarde a tu lugar de trabajo, a tu cita, a tu entrevista, a tu reunión, deja que corra, por algo es. Pero no cambies tu estado de ánimo, no te enojes, no tengas emociones negativas, y ahora vamos a hablar de las emociones negativas. La segunda guerra, ¿por qué no hizo enfrentar a los filisteos, pero sí los hizo estar activos con los egipcios? Aunque no pelearon, ellos no desenfundaron un arma. ¿Por qué? Porque yo tengo que enfrentar lo que yo soy. Faraón representa el ego que me tuvo preso tanto tiempo. Llegó el momento de enfrentarlo. ¿Cómo? Con una batalla en silencio, con una boca coherente. Tiene que haber un cambio en el lenguaje, porque ya Faraón no tiene dominio de voz. Y si lo vuelve a tener es porque uno se lo deja. La tercera, Amalek, es duda. Y esa sí la tuvieron que pelear. Y esa es la batalla de todos los días. Pelea la buena batalla de la fe, dijo el apóstol
Saulo. Tuvo que pelear con Amalek porque Amalek representa el conjunto de dudas, de los signos de preguntas que hay adentro de uno. Y esa sí la tenemos que pelear. Esa se pelea en acción, haciendo y diciendo, orando y actuando. Esa es la manera. Estas son las 3 guerras que tuvo que pasar Israel en la Biblia. Pero todos los días las 3 guerras las tenés. Seguro. Seguro las vivís. Seguro las experimentás. Una vez, 2 veces, no lo sé, pero a los 3 tenés filisteos, egipcios. Egipcios no tendría que haber más, por lo que dice acá. Pero bueno, las 3 guerras están. O mejor dicho, si están y guardás tu boca, el Señor los va a limpiar. Cortito. ¿Qué hizo Dios? Dar. Mira, anoté 10 cosas que hizo Dios. Protección. Allá. Seguridad. Guianza. Había una nube que los guiaba de día y una columna de fuego de noche. Purificación. Pasaron el mar y se limpiaron de los egipcios. Les dio agua de la roca para que se refrigeren. Les dio el sustento que ellos pidieron, pero también el que necesitaban, el maná. Les dio el reposo. Les dio agua salutífera, sanidad. Les dio victorias y también les dio las leyes. 10 cosas que hizo en esta porción Dios para preparar a su novia para el matrimonio. ¿Qué hizo Israel para que Dios le diera estas cosas? Se quejó, murmuró, autocompasionó, se puso de víctima, dudó, tuvo incertidumbre, tuvo miedo, tuvo rebeldía, irreverencia, fue un desagradecido, porque no hay ningún versículo que diga gracias Señor. Los únicos que cantaron eran las mujeres y Moisés en el capítulo 15. Y después violencia. 10 cosas que hicieron ellos y provocaron la misericordia de Dios, que les dio los 72 nombres. Esto es la seguridad total. ¿Está bien esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir abusando? Por haber hecho esto y Dios darle esto, esto se va a seguir repitiendo, porque estos irresponsables van a seguir trabajando su corrección, su rectificación. Por haber hecho esto, estos israelitas de esta porción no van a ver la tierra prometida. Van a morir en el desierto donde pelearon con Dios, contra Dios. Y esta es la pregunta también. ¿Te querés quedar en el desierto? ¿Me quiero quedar en el desierto? ¿Hasta cuándo? El título de Irresponsables en Libertad tiene que ver que la irresponsabilidad es la falta de responsabilidad. Parece estúpido, pero... Y la responsabilidad es hacerse cargo. Los israelitas nunca se hicieron cargo de su identidad, del favor de Dios y de las oraciones que hicieron para pedir que los rescaten. Nunca se hicieron cargo. Siempre fueron irresponsables porque siempre buscaron un culpable. La irresponsabilidad está asociada directamente con el nivel de emociones negativos que vos y yo tengamos. Mi nivel de irresponsabilidad o responsabilidad está asociado con la cantidad de emociones negativas que tienen vigencia dentro de mí o dentro tuyo. Todas las que yo nombré, que estás viendo, que podés ver en el video, están ubicadas, a ver si lo puedo dibujar acá. Esta es el cerebro, ¿sí? El corte vertical. Y acá está el cerebro emocional. Este es el que reacciona y este es el cerebro pensante, el cerebro lógico, que recibe información del inconsciente. Este es el consciente, este es el inconsciente. Es el tercer cerebro que se llama reptiliano o cerebro animal, que lo tienen todos los seres vivos. Pero aquí está toda la información.
con la cual reacciono y le paso información a la mente lógica. La mente lógica choca con una noticia del mundo exterior que dice, vos sos bárbaro, vos sos espectacular. Entonces, esta información va a pasar a lo emocional y vos te puedes poner contento, es la primera reacción, hasta que reacciona el tercer cerebro y dice, no, yo no soy espectacular. A mí siempre me dijeron que no voy a llegar a nada, que soy un inútil, que soy un burro, soy un animal. Entonces, aquí donde está toda la información, le va a dar la instrucción al cerebro emocional para que tenga una emoción negativa. ¿Cuál? Quejarme, murmurar y empezar, ¿qué voy a ser vencedor si yo no sirvo para nada? Y empezamos esa lata. Y hasta nos podemos poner rebeldes, reverentes, cuando nos dicen esas cosas. Y perdemos de vista la conciencia de milagros que dice acá. Quería mostrar esto porque dentro de nosotros está todo esto. Está aquí. En mayor o menor medida. Y se nota en la manera de actuar nuestra a diario. Por eso, no siempre en las 3 guerras salimos vencedores. No siempre. ¿Por qué? Porque todavía hay emociones negativas. Las emociones negativas son las ramas de un gran árbol que tiene raíces y que tiene un tronco. Las raíces están alimentadas, o los nutrientes de esas raíces son dos proveedores. Uno es la justificación y el otro es la identificación. ¿Qué es esto? Esas raíces toman información de la justificación. Cuando yo digo, no, pero no puedo hacer una ofrenda porque mañana no voy a poder pagar la luz, me justifico. No, pero yo no me animo, por ahí no entiendo. Me justifico. Justificaciones. Y así hay un montón, no se me ocurre en este momento, quiero aprovechar el tiempo. La identificación es cuando yo asumo que ese problema es mío. Asumo que ese problema es mío y hago que eso empiece a trabajar dentro de mí y empiece a provocar emociones negativas. ¿Cómo? A través del tronco. El tronco de este árbol de emociones negativas, que son las que yo te nombré y hay 40 emociones más, se llama culpa. ¿Qué es culpa? Cuando yo le echo la culpa a otro de la situación que me está pasando. Entonces, como la culpa es de otro, yo no tengo responsabilidad y por lo tanto soy irresponsable. Siempre estoy buscando un culpable. La culpa opera en la parte de atrás. ¿Dónde? ¿Dónde está el ego? El ego siempre es víctima. Pero la responsabilidad opera aquí adelante. La responsabilidad nunca mira hacia atrás. La culpa sí, constantemente. Busca quién fue. La persona responsable nunca va a decir quién fue. La persona responsable dice, bueno, se rompió, ahora ¿cómo seguimos? Siempre mira hacia adelante. La persona madura responsablemente va a hacer esto, se va a comportar de esa, va a seguir adelante, no se va a detener, no va a buscar culpables, no va a reaccionar negativamente. Pero la persona inmadura, la irresponsable, va a decir, hasta que yo no sepa quién fue. ¿Sabes qué pasa? Y con esto termino. Hay un montón de personas que todavía tienen culpables dentro de la familia. Papá me abandonó, mamá no me cuidó bien, me faltó educación, viví en un barrio pobre, me manosearon, me violaron, me abusaron, nunca tuve un buen trabajo. Siempre hay un culpable. Me despidieron porque me despidieron. Cuando yo me justifico y encuentro en la justificación siempre hay un culpable, lo que yo hago es anular mi futuro, porque tengo los ojos acá en la nuca.
Pero cuando yo tengo el foco puesto en lo que quiero ser y me concentro en lo que Dios dice que yo soy y en la confianza que Él tiene en mí y me enfoco en la habilidad, capacidad y talento que yo descubro que tengo, no importa si papá me dejó, yo sigo adelante. No importa si un día me violaron, sigo adelante. No importa si me echaron de un trabajo, sigo adelante. No importa eso. Eso tiene que ser un trampolín para ir a un nivel mejor. La justificación y la identificación como que te involucras es el carnet al fracaso, es la seguridad de tu fracaso. Ahora, las personas de éxito no buscan culpables, siguen buscando oportunidades, no buscan responsables, siguen siendo ellos responsables, ellos tienen amor por sí mismos. Y eso es lo que tenés que decir. Cuando hay la única llave, la única hacha que corta ese árbol de la culpabilidad es hacerse cargo, ser responsable. Bueno, se rompió, me hago cargo, voy, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Esa responsabilidad anula y rompe toda la comunión con el árbol de la negatividad. ¿Para qué? Para que dejes de ser un irresponsable en libertad, peligroso para la sociedad en la que estás, para la generación que depende de vos. Te saludo de Río Cuarto, desde aquí mi abrazo a la distancia. Te invito a que te suscribas al canal si aún no estás suscrito y que apoyes con un me gusta principalmente para que esto se difunda y llegue a otras personas. El compartir esto hará que muchas personas también descubran su grado de responsabilidad o de irresponsabilidad y qué tan libres verdaderamente son. Comenta tu experiencia, comenta tus ideas. Yo respondo todo lo que vos comentes siempre con respeto. Si celebras Shabbat, que tengas un Shabbat de excelencia. Si no lo haces, que pases una jornada en familia llena de luz y de novedosas oportunidades para tu vida. Shabbat Shalom.